los cereales ocupan la base de la alimentación, o sea, son imprescindibles para una alimentación sana. Dentro de ellos se dice, y así consta en las recomendaciones nutricionales establecidas por el Instituto de Nutrición, que las 2/3 partes deben ser integrales. Entonces, como no nos podemos quedar solo en la teoría, porque mucha teoría, si no se pone en la práctica, no sirve, nosotros aquí nos hemos dado a la tarea de llevar esa recomendación a la práctica, fomentando, en primer lugar, en el marco de este proyecto, el consumo de arroz integral. Cuando decimos arroz integral, no estamos diciendo un grano que haya que importar. Todo el arroz que se produce en el mundo entero, incluyendo en Cuba, puede ser integral. O sea, aquí tenemos una muestra expositiva de lo que es el arroz cáscara, tal y como se cosecha. Si este arroz se le quita la cáscara, tenemos lo que llamamos arroz integral, que hay de muchas variedades en el país. O sea, en el país está por parte del Instituto de Grano, que antiguamente era el Instituto de Investigaciones del Arroz, se han desarrollado muchas variedades muy ricas nutricionalmente. Si el arroz integral se sigue puliendo, o sea, se pasa por lo que se llaman los conos pulidores, se obtiene entonces el arroz blanco, que es lo que conocemos todos los cubanos y forma parte de la alimentación del cubano. Un gran porcentaje de la energía diaria que consumimos es a partir de arroz blanco. Obviamente el arroz blanco es un cereal que es solo almidón, no tiene otros nutrientes. Cuando estamos hablando del arroz integral, este arroz integral contiene el salvado de arroz, que se pierde cuando el arroz se pule. O sea que en el arroz integral podemos decir que es el alimento más funcional de todos los que existen. Cuando hablamos de alimentos funcionales, porque tiene propiedades terapéuticas demostradas científicamente. El Buró Regulador de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos considera al arroz integral el más funcional de todos, por las propiedades terapéuticas demostradas. Cuando estamos hablando de arroz integral, estamos diciendo que tiene propiedades que son anticancerígenas, antioxidantes, hipolipidémica para bajar colesterol y triglicéridos, hipoglicemiante para bajar los niveles de azúcar en sangre y además de eso, neuroprotector. Estamos hablando de un alimento que es el más completo de todos los que existen. O sea, el arroz integral tiene cuando estamos hablando de que es el más completo, es desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista terapéutico. Cuando hablamos de los alimentos no solamente podemos ser reduccionistas y referirnos solo al contenido nutricional, nos tenemos que referir a otras muchas sustancias que tienen, que todavía no están considerados como nutrientes, pero que tienen propiedades. En este caso, si el arroz integral se pule y se le bota el salvado de arroz, se pierden 16 fitocompuestos con propiedades terapéuticas reconocidas. O sea que imagínense que cuando estamos comiendo arroz integral, nos estamos comiendo el alimento más nutritivo de todo y el alimento más terapéutico de todo. Cuando decimos que es el más nutritivo de todo, pues entonces es el alimento ideal para combatir el hambre en el mundo. Se puede vivir meses, incluso años, comiendo solo arroz integral, o sea, para la sobrevivencia. Es el alimento más importante de todo. Es muy rico en proteína, es muy rico en todos los minerales, sobre todo magnesio, manganeso, hierro, calcio, muy rico en todas las vitaminas del complejo B. 300 gramos de arroz integral al día aportan 1.100 kilocalorías, o sea, casi la mitad del per cápita para la ingestión cubana, que son alrededor de 2.200 kilocalorías. O sea, 300 gramos de arroz cubren 1.100 kilocalorías, cubren el 100% de la recomendación de magnesio, de manganeso, de vitamina B1 y de vitamina B6. Es un aporte considerable de proteína y también es un aporte considerable de de los aceites de mejor calidad, que aporta todos los ácidos grasos esenciales y tiene un balance perfecto entre ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Tiene hasta los ácidos grasos de la familia omega 3, o sea que es un alimento excelente. Como parte de esos 16 fitocompuestos que tiene con poder terapéutico reconocido, aporta una gran cantidad de los llamados fitoesteroles. Ahí está el gamma orizanol, pero también tiene, que son potentes antioxidantes, tiene la vitamina E,
en sus actividades como alfa-tocoferol y como tocotrienol. Si vamos a hablar de vitamina E con alta propiedad antioxidante, tenemos que hablar del tocotrienol, que se encuentra en los cereales integrales, principalmente en el arroz integral, que esa vitamina E como tocotrienol es la que exhibe la mayor cantidad de propiedades anticancerígenas y neuroprotectoras. O sea, que es un alimento que nunca debería de faltar de la mesa del cubano, por sus propiedades terapéuticas, como dijimos, y sus propiedades nutritivas, para combatir el hambre en el mundo, pero también para combatir la mayoría de las enfermedades crónicas que azotan prácticamente todos los países del mundo, porque hasta los países en vías de desarrollo ya están, cada vez tienen más diabetes mellitus, tienen más cáncer, tienen más enfermedades cardio y cerebrovasculares, o sea que en las dos direcciones. Aquí tenemos otras variedades de arroz, por ejemplo, este es un arroz semi-integral, ya este tiene un paso de pulido. Y bueno, el arroz blanco, como dijimos, que si usted lo pone al lado del arroz integral, a este arroz de aquí no va ningún bichito a comérselo, sin embargo van a este, porque tiene toda esa gran cantidad de nutrientes que dijimos. Tiene toda una vida en potencia el arroz integral. Utiliza las tres fases vitales, ¿no?, que es agua, utiliza aire y utiliza la tierra para crecer, o sea, tiene las tres energías vitales. Si usted siembra arroz integral puede crecer una planta, o sea que además de todos esos nutrientes que dijimos, del aporte rico en fibra dietética que tiene una energía vital, porque a partir de él es capaz de crecer una planta, que hoy en día no sabemos todas las cosas que realmente puede tener este grano. Este no, este puede estar en un saco un año, que no se descompone. Este, sin embargo, tiene un proceso de durabilidad menor, porque es tan rico nutricionalmente, tiene aceite que él se puede enranciar, o sea que necesita determinadas exigencias de conservación. Pero si decimos que a la papa se le da una cadena de refrigeración, la leche también se le da una cadena de refrigeración, a las carnes se le da una cadena de refrigeración y ninguno de ellos son terapéuticos, pues entonces muy bien este alimento que tiene tantas propiedades pudiera también recibir ese trato. También es alarmante cuando decimos que el arroz integral tiene propiedades potentes anticancerígenas. Tenemos que pensar en que en Cuba ya la mayoría de las provincias el cáncer ha pasado a ser la primera causa de mortalidad. Tratar a un paciente con cáncer es mucho más costoso que tratar a un paciente con enfermedad cardiovascular, por infarto del miocardio, o sea que los pacientes oncológicos son los que más dinero, los que más repercuten en la economía de un país. Y cuando estamos hablando entonces de cáncer, que ocupa el primer lugar en más de 8 provincias del país, tenemos que hablar de una enfermedad que cada vez está minando más a los niños y a los jóvenes. Antes se hablaba de cáncer solo del adulto. Hoy en día el cáncer es responsable del 30% de la mortalidad infanto-juvenil. Entonces es algo que realmente nos debe alarmar a todos y tenemos que buscar acciones para evitar eso. También podemos hablar, por ejemplo, de la diabetes mellitus. Se espera que cada dos adultos uno tenga diabetes mellitus. Prestigiosos economistas han calculado que solo la atención de salud dedicada a las personas diabéticas va a revertir el crecimiento económico de los países desarrollados. Entonces, ¿qué esperar de un país pobre como el nuestro, ¿no?, que estamos en vías de desarrollo? O sea que obviamente tenemos que trabajar más en el sentido de una alimentación sana, integrada a una medicina natural y tradicional, utilizar los alimentos también con sus propiedades terapéuticas, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. No quiere decir que abandonemos la medicina convencional, pero potencializar la medicina convencional con la medicina natural tradicional. Dentro de ello, el factor, el papel terapéutico que tienen los alimentos. Podemos decir, en el caso cuando estábamos hablando anteriormente del arroz integral, que en Cuba en el año 2001, cuando inició este proyecto, todo el arroz integral que utilizábamos en nuestras intervenciones dietéticas o ensayos clínicos lo traíamos de Italia. Hoy en día, en el año 2010, se consumieron 576 toneladas de arroz integral. O sea que cada vez ha habido un incremento, una demanda mayor en la búsqueda del arroz integral. Abordé ya el elemento de la durabilidad del arroz integral, que muchas personas nos dicen que hay algo negativo en relación con el arroz integral, que es su durabilidad. Y lo dije cuando yo decía que si es el alimento más terapéutico de todo y más nutritivo, hay que tratarlo igual que se tratan otros alimentos que necesitan de cadena de frío y que sin embargo no son
terapéuticos. Podrán ser nutritivos, en este caso le estoy hablando, por ejemplo, de las carnes, de los lácteos, o sea, pueden ser nutritivos, o de la papa, pero tienen riesgo. Si estamos hablando del cáncer, que en el Cuba ocupa ya pasa a ocupar en el cuadro de salud la primera causa de mortalidad, podemos decir que los alimentos de mayor riesgo en relación con el cáncer, de acuerdo a múltiples estudios epidemiológicos que están cerrando en diferentes países del mundo, dicen que los alimentos de más riesgo son las carnes rojas y los lácteos. Entonces, sin embargo, a las carnes rojas y a los lácteos le dedicamos todo ese esfuerzo de conservación de cadenas de frío. Y el alimento más terapéutico de todo lo vemos como un inconveniente para su comercialización. Entonces no debe ser un inconveniente para la comercialización del arroz integral el que necesite de una cadena de frío o que necesite ser envasado al vacío o que necesite de que inmediatamente de que se descascare ya se comercialice en el marco del mes siguiente. O sea, tenemos que dedicar todo el esfuerzo para poder comercializar el arroz integral. Otro de los elementos que a veces hasta nutricionistas nos dicen que está en contra del consumo de la promoción o comercialización del arroz integral es que en Cuba no hay hábito de consumo del arroz integral. Mire, Pitágoras decía, elige lo que es mejor, que pronto el hábito lo hará bueno. Es un problema de hábito nutricional. Y eso, en la cifra que yo dije anteriormente, de que ya estamos vendiendo entre lo que es Ciudad de La Habana y otros puntos más que hemos desarrollado en otras provincias como es Camagüey o en Matanza, 576 toneladas de arroz integral. Quiere decir que cada vez los cubanos han ido buscando más el consumo del arroz integral. Cuando se prueba, mire, ya usted no quiere después comer arroz blanco, porque el arroz blanco no sabe a nada si no se le echa sal. El arroz integral tiene un sabor natural que usted cuando lo aprende ya, cuando se lo hace el hábito, es muy importante. No necesita echarle aceite, porque contiene aceite de magnífica calidad. Es un problema cuando usted hace arroz blanco. Si no tiene aceite, el arroz blanco queda malísimo. Y usted cuando cocina el arroz integral, queda brilloso, porque él tiene una composición de ácidos grasos, un contenido de aceite natural, cuando es integral, ¿no?, que le da ese color, el brillo, la calidad cuando se cocina el arroz integral. Pero además si era hábito de consumirlo el cubano, porque el campesinado cubano se lo comía así. Cuando estamos hablando de hábitos alimentarios y de cultura alimentaria, tenemos que remontarnos a 4 generaciones atrás. Lo que si no era hábito del cubano, tomar refrescos instantáneos, comer comida chatarra, comer todo, y sin embargo se ha establecido y ya se ve como normal. Entonces no puede ser un problema para la promoción o comercialización del arroz integral que se diga que no hay consumo. El consumo se crea, empezando primero por las personas enfermas, por el valor terapéutico que tiene el arroz integral, y después extendiéndolo al resto de la familia, de las personas supuestamente sanas, porque ¿quién está sano hoy en día? Es otro problema importante, ¿no?, a la hora de decir, si ya los niños, como vimos, hasta los niños ya están enfermos, los niños están naciendo ya enfermos. Hay muchos niños que ya nacen marcados genéticamente con cáncer, o las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes cada vez son mayores. El concepto de salud lo tenemos que ver mucho más amplio. Y es algo que tampoco la población lo tiene claro. A veces la población, un 40% de la población padece de estreñimiento y se considera que están sanos. Hay personas cuando vienen a nuestros cursos que dicen, hace 20 años yo padezco de estreñimiento, pero soy sano. O soy hipertenso, yo estoy sano, solamente tengo hipertensión. O yo estoy sano, pero bueno, me han puesto 3 stents en el corazón y se consideran sanos. O soy sano y tengo dolores de cabeza, migraña. O sea que podemos decir que la población moderna, actual, está enferma toda, con mal carácter. Hasta tener mal carácter es un problema que denota desequilibrio. Aquí podemos ver algunos productos a partir que se pueden elaborar de arroz integral. Tenemos la galleta de arroz integral. Un paquete de esta galleta se comercializa en las tiendas, en el mercado de divisa, casi a 3 CUC. Imposible, no está al alcance y se tiene que importar. Se importan de algunos países europeos, entonces cuando usted abre el paquete están blandas, ya no sirven porque ya ha pasado el tiempo. Nosotros en nuestro proyecto, bueno, aquí tenemos 2 máquinas de hacer galletas de arroz,
se elabora fresca con un arroz integral fresco y es muy bueno, es un alimento muy bueno para personas que quieren bajar de peso, para personas que tienen intolerancia al gluten, que no pueden comer trigo, entonces comer estos productos son muy buenos, muy económica, la vendemos a 6 pesos el paquete de galletas en comparación con el que se vende en las tiendas estas que comercializan con divisa. Esto es un arroz, unas pastas, son unos coditos elaboradas con arroz integral, que nos las hicieron aquí ante un pedido que nosotros hicimos, fue hecho por el MINAL para nosotros, o sea que es algo que es muy factible de continuar haciendo, de mantener una producción de pasta de arroz integral, mucho más nutritiva, por el aporte que tiene de fibra dietética, demora la absorción de la glucosa, un paciente diabético puede comer más de este tipo de pasta que no de otra pasta que sea refinada, los niños que son alérgicos al gluten y toda la población, toda esa población a la que hacíamos referencia anteriormente, que padece de estreñimiento y que después terminan incluso con cáncer de colon, que es uno de los problemas que hay en la población cubana, que no tiene solución, cada vez más va más en ascenso el cáncer de colon en la población y muchas veces está dado porque son personas que durante años han sido estreñidas. Aquí tenemos algunas preparaciones culinarias elaboradas a partir de arroz integral, como es la leche de arroz integral. Es el alimento más noble de todo. El arroz es el primer alimento que se introduce en el niño lactante cuando se desteta. No tiene gluten, no es alergénico, es el alimento más hipoalergénico de todo. Entonces una leche de arroz para aquellos niños que no se sacian a veces con la lactancia materna, con la leche materna, esto es lo primero que se introduce y no la leche de vaca, por favor. O sea, lo primero que se le da al niño es, para completar su saciedad, es la leche de arroz. Si es leche de arroz integral, mejor todavía por todas las propiedades nutricionales que tiene. Es algo muy conocido por nuestras abuelitas, por mi mamá, que la alimentación del lactante se complementaba con leche de arroz, que se llamaba agua de arroz, agua de arroz. Entonces aquí tenemos una crema de arroz integral. A la hora de cocinarse, en esta crema de arroz integral, bueno, se echa menos agua que cuando se cocina la leche de arroz. Esta queda en forma de crema y se pasa por un pasador de forma tal que aquí no hay fibra dietética. Es muy buena para personas que tienen trastornos, colitis ulcerativa, que tienen diverticulitis, que tienen trastornos digestivos, que tienen que comer baja cantidad de fibra. Entonces se comen una crema de arroz que los nutre. Para personas ancianitas que tienen problemas con la dentición, que a veces no pueden masticar bien los alimentos, entonces esta crema de arroz es muy nutritiva. Aquí tenemos un arroz integral hecho de una forma con menos cantidad de agua que la crema, queda como si fuera la consistencia de una paella o de un arroz con leche, también para personas que tienen más problemas a la hora de masticar. Y este es un arroz integral desgranado que se puede utilizar para múltiples preparaciones culinarias. Con el arroz integral se puede hacer igual que se hace, cocina el cubano en sus casas, arroz con pollo, arroz con cerdo, arroz con pescado o con marisco y arroz con vegetales. Claro que si queremos hacer dietas que sean más terapéuticas, se prefiere que la mayor frecuencia sea hecho el arroz integral con vegetales.